40.000 millonarios que en el mundo hay en estos 4 meses de conflicto. Efectivamente, dominan los medios digitales, las editoriales de las cabeceras más importantes, el complejo industrial militar sobre todo, que trabaja por una economía de guerra perpetua, que necesita de estos y otros conflictos para su subsistencia y su prosperidad, fuera de todo control. Todo ello, diría yo, exige una regulación por parte de los pueblos, o estaremos, como estamos, abocados a un futuro muy negro, donde las grandes corporaciones sigan progresando en sus beneficios y control para unos pocos, sin importar la miseria de la gran mayoría, no digamos la muerte, como es el caso. Y sobre todo cuando estas autocracias desdeñan, desprecian directamente, boicotean los organismos internacionales que se crearon para evitar este tipo de conflictos. Léase la propia ONU, la Organización Mundial de la Salud, los tratados de no proliferación de armas nucleares, los mismos tribunales para juzgar a los crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio, ya sea en La Haya o en Roma, así como los grupos y compromisos para ayudar a paliar los efectos del cambio climático. Con lo cual se hace imposible actuar contra ellos por haberse desvinculado de sus compromisos multilaterales consensuados y lanzado a una loca carrera armamentística para dominar unos sobre otros y en sus zonas de influencia con cada vez más misiles, drones, bombas atómicas e inteligencias artificiales y sus algoritmos que deciden quién ha de morir y tal vez cómo y cuándo. Ante esta penosa realidad, sería válido en este contexto concluir que la información que nos llega de los conflictos y países bombardeados está muy condicionada por los medios de comunicación que están en sus manos. Y las redes, arma esta, tal vez la más poderosa con que cuentan del conglomerado político y militar de estas grandes potencias. Y los grupos, las empresas que los sostienen. Igualmente se puede concluir que esta falta de información o información tendenciosa y sesgada modula en alguna forma la opinión de los pueblos ante esta cruda realidad, donde la muerte de miles de personas inocentes, como ha sucedido en Gaza, más de 200.000 muertos que no debemos olvidar nunca, se suelen edulcorar como un simple mal necesario para alumbrar democracias o defender los derechos humanos, cuando en realidad eso no es más que la excusa para mantener el dominio de unos sobre otros y muy especialmente sobre los recursos, tierras raras, petróleo y gas, ignorando o más bien despreciando por completo los derechos de cada pueblo a disfrutar de dichos recursos propios. Por eso les suena tan mal la palabra nacionalización, y aquí entrarían los nombres de Venezuela, de Cuba, de Irán, de Ucrania, y también para defender las zonas de las rutas comerciales para la explotación de dichas materias. La historia nos dio claros ejemplos de ello y sigue sucediendo. Por eso está claro que nos falta información de primera mano sobre un país milenario como Irán. Ya desde la plataforma dimos la voz a Refat Palatamma, médico en Gaza, y hoy tenemos la suerte de contar aquí con un yeclano, trotero, curioso, erudito, diría yo, que lleva años trabajando en los círculos literarios e intelectuales de Teherán y en contacto con aquella sociedad que accedió a darnos una charla sobre ese pueblo que creemos será muy interesante, pues conoce bien esa sociedad y régimen iraníos que la mayoría de nosotros desconocemos más allá de las pobres y muy solapadas e interesadas noticias que de allí nos llegan. Así pues, les presento y les dejo en manos de Javier Hernández Díaz. Él es licenciado en Física Cuántica y Nuclear, es iranólogo, experto, doctor en cultura persa, es políglota también, podríamos decir, ya es algo que se caracteriza, domina el árabe, el persa, el inglés, el alemán, el francés, el vasco, el catalán y hasta el hebreo. Realizó sus estudios en Granada y Barcelona, donde ya empezó a dar clases de persa, y marchó hace ya 14 años o más a Irán para hacer el doctorado en lengua y literatura persa. Actualmente lleva 5 años impartiendo clases de lengua y literatura españolas con gran aceptación por parte de su alumnado en la Universidad Al-Lamer Tabatabai, el mejor y más grande centro de estudios humanísticos de Irán.
y también es traductor de poetas clásicos y modernos persas para Hyperion y otras editoriales menores. Y a pesar de ser biplano, parece ser que no tuvo demasiados problemas de integración, ¿verdad?, en aquella lejana y alejada sociedad. Tras su charla se abrirá un debate, coloquio con ustedes sobre el país y las razones que le han llevado donde está actualmente a través de cualquier pregunta que nos quieran formular. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias, amigos. Muchas gracias a los aquí presentes por haber elegido una calurosa tarde para estar aquí y escuchar algo de este país que a todos nos parece tan interesante. Y también muchas gracias, por supuesto, a los organizadores, al grupo Yegla con Palestina. Bueno, me propongo, y no sé si tendré éxito, a hacer un recorrido por más de 2000 años de historia para explicar y para intentar comprender las características tan singulares que tiene ese país tan extraño y tan curioso y que despierta tanta fascinación que llamamos Irán o bien la antigua Persia. Voy a intentar no extenderme más de una hora y después quedaré a vuestra disposición para cualquier pregunta que quieran formular. Para entrar en materia, lo primero sería necesario hacer una serie de precisiones geográficas, saber de qué lugar estamos hablando. Ustedes tienen en la diapositiva un mapa del Irán político, del Irán actual. Pueden ver que es un país bastante extenso, tiene forma de gato. La parte de arriba, donde está lo que hay de Tabriz, sería la cabeza del gato y el resto sería el cuerpo del gato. Esto es algo que a los persas les gusta siempre recordar. Bien, y sería también interesante, todos sabemos que la geografía determina siempre y en grado muy alto la historia de los pueblos. Por eso, no es raro, y como ustedes van a tener ocasión de comprobar a lo largo de esta charla, a lo largo de los siglos se han sucedido imperios con una fuerte cohesión territorial, política y religiosa en la meseta iraní. Esto tiene su explicación también porque podemos ver que Irán es un país rodeado de unas fronteras naturales y geográficamente muy cohesionado. Simplificando bastante, podríamos decir que Irán es una gran meseta situada entre dos valles. El valle del Éufrates, en el actual Irak, por el este, y por el oriente, en el valle del Indo, en el actual Pakistán. Por el sur, limitaría con el Golfo Pérsico, el famoso Estrecho de Hormuz, que está todos los días en las noticias, y por el norte con el mar Caspio y con las insondables, impenetrables y remotas estepas asiáticas. Por si esto fuera poco, Irán se encuentra atravesado por dos cadenas montañosas que aíslan estos dos valles. Por un lado, y por la zona del norte, tendríamos la cordillera de los montes Albor, una cordillera que impide que los cálidos vientos del mar Caspio penetren en el país. Unas cordilleras que suelen estar nevadas y a los pies de las cuales se encuentra la actual capital de Irán, Teherán. Separando esta meseta del valle de Mesopotamia, del valle del Tigris y del Éufrates, tenemos la cordillera de los montes Zagros, que sería toda esta cordillera, que es una cordillera que nace
en las zonas de la actual Turquía y llegan hasta el sur de Irán. Además, separando también la meseta iraní del Valle del Indo, tenemos increíbles desiertos, a veces de sal, a veces de tierra o de rocas, que lo hacen totalmente inexpugnable. Este paisaje, que en principio podría parecer totalmente desértico, y esa es la idea que todo el mundo tenemos sobre Irán, condiciona, la orografía condiciona de modo bastante determinante el paisaje. Lejos de ser un vasto desierto, en Irán tenemos grandes extensiones de bosques húmedos, como los que vemos aquí en la zona de Milán, los grandes desiertos que los separan del Valle del Indo, las estaciones de esquí situadas en los montes Albor o las curiosas formaciones geológicas del estrecho de Hormuz, una de las grandes maravillas del país. Las ciudades se acoplan a este paisaje. Ustedes pueden ver a su izquierda una fotografía de Teherán con una que está situada a los pies de los montes nevados de Albor. También al lado y situado en el desierto, imágenes de la ciudad de Kashan, con estas extrañas formaciones o extrañas cúpulas que son en realidad sistemas de aire acondicionado naturales. O bien el propio estrecho de Hormuz, la salida del Golfo Pérsico, donde vemos que también utilizan estas torres para enfriar el aire cálido del desierto, hacerlo descender hacia las profundidades normalmente surtidas de agua para después llevarlos a las casas en forma de aire fresco. Otra cosa que es interesante y que deberíamos tener clara es qué significa Irán. ¿Qué significa este país que nosotros llamamos Irán? Irán, literalmente, filológicamente, significa tierra de arios. Hemos de tener en cuenta que aquí la palabra ario no tiene el significado racial que le dio el nacionalsocialismo alemán de principios de siglo. Nos referimos a los arios como los pueblos indoeuropeos, que en la propia lengua indoeuropea significan los nobles, que acabaron extendiéndose y cuyas lenguas, la mayoría de las lenguas que se hablan hoy, son en cierto modo herederas de estas lenguas indoeuropeas. Persia, por lo tanto, Irán, con esta denominación, es un nombre que pocas naciones, pocos pueblos pueden tener el gozo de conservar para sí una denominación que tiene más de 2.500 años de antigüedad. Bien, y otra cosa que sería interesante y que deberíamos tener en cuenta es que la civilización persa, cuando nosotros hablamos de civilización persa, no nos estamos refiriendo a las fronteras actuales de Irán. Del mismo modo que la civilización grecorromana no está limitada a las fronteras ni de Grecia ni de Roma, sino que superan estas fronteras y bajo el nombre de civilización grecorromana se ha transmitido una determinada manera de ver el mundo, bajo el nombre de civilización persa se ha transmitido una manera de ver el mundo, una manera de entender la arquitectura, de entender la poesía, de entender al fin y al cabo la cultura, que va más allá de la época de las fronteras del Irán actual. El legado de Irán sigue vivo en la literatura, en la arquitectura y en la identidad de millones de personas. Por lo tanto, resulta curioso o paradójico que cuando un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hace unos meses y amenazó hace unos meses con que quería borrar de la civilización, de la faz de la tierra y la civilización persa, resulta paradójico que pocos días después su secretario de Estado, Marco Rubio, viajara a la India y alabara el Taj Mahal, sin saber que el Taj Mahal es uno de los grandes exponentes de la civilización persa en la India. Cuando vemos el Taj Mahal no estamos viendo un templo indio, estamos viendo un templo persa, producto
de la producto de la corte mogol, que es una corte mogol que reinó en lo que hoy es el subcontinente indio, pero que estaba totalmente iranizado. Y ustedes, espero que al final de la conferencia van a saber comprender por qué este edificio en realidad tiene características persas. Incluso ya empezando por el nombre, Taj Mahal es un nombre iraní, es un nombre persa. Bien, esta historia comienza con algo que a nosotros nos puede sonar, nos puede remitir a nuestros años escolares, al famoso Imperio Persa, cuando ya hacia el siglo VI a.C., una serie de tribus asentadas en la meseta irania se fueron unificando bajo una dinastía de titanes, de increíbles gobernantes que son conocidos como el Imperio Persa Aqueménida. El primero de estos grandes gobernantes, o el que todos los iraníes y los historiadores lo consideran como el fundador del Imperio Persa, Ciro de Persia, además de unir las tribus de Media y de Persia bajo un mismo mandato, conquistó también el reino de Libia, en la actual Turquía, uno de los reinos más antiguos y más ricos de su tiempo. Incluso consiguió prácticamente sin librar ninguna batalla y con un uso de la propaganda increíblemente inteligente, tomar la mítica ciudad de Babilonia, capital del imperio neobabilónico, sin presentar batalla, únicamente convenciendo a sus habitantes que él sería un gobernante mucho más apropiado que los que él tenía. Ciro de Persia incorporó así los dominios de Babilonia, de Libia, y en el momento de su máxima extensión territorial, el imperio persa tenía ya, pues, según ustedes pueden ver en esta diapositiva, Egipto pertenecía al imperio persa, toda la Cirenaica, toda la actual Turquía, por supuesto toda la zona del actual Irán, e incluso territorios que hoy están mucho más alejados del actual Irán, como todo el Valle del Indo, la Saudiana, la Bactriana, y allí donde fue el imperio persa, y ustedes van a comprobarlo, incluso hoy, 2500 años después, se sigue viendo su huella. Y bien, el imperio persa, este imperio con esta extensión territorial tan grande que ustedes han visto, si bien no fue el primer imperio de la humanidad, sí que fue el primer imperio multiétnico de la humanidad. Con los aqueménidas nació una nueva forma de entender el poder, un imperio que no pretendía unificar a sus pueblos, sino gobernar respetando en gran medida sus lenguas, sus religiones y sus costumbres. En el imperio persa, cada uno de los pueblos que componían el imperio persa estaban autorizados a practicar la religión, hablar la lengua. La única lealtad pedida era la lealtad al rey de reyes. El rey de reyes, que este es el título que han llevado siempre los reyes iraníes, era más importante y estaba por encima de cualquier pertenencia étnica, lingüística o religiosa. No sé si ustedes lo sabrán, pero cuando Ciro de Persia conquistó Babilonia, aproximadamente el pueblo judío llevaba ya 60 años en cautiverio babilónico, y fue Ciro de Persia quien permitió a los judíos volver a sus tierras para construir de nuevo el templo. Algunos volvieron, pero la mayoría se quedaron en el imperio persa. Y de hecho son esos judíos del imperio persa los que hoy todavía están en Irán, y que antes de la fundación y la ocupación de Palestina por Israel constituía el grupo de judíos más grande de todo Oriente Medio. Como les decía, esta característica, esta noción de identidad del imperio persa, hoy, incluso más de 2500 años después, sigue siendo algo que los iraníes consideran como suyo. Y es que aquí podemos ver la tumba del propio Ciro en Pasargada,
una tumba que es más antigua en 5 siglos que el mausoleo de Augusto, y que es prácticamente el único templo, el único mausoleo de los grandes fundadores de imperios de la humanidad. La tumba del Ciro de Persia se encuentra en Irán, y en la fotografía que tienen ustedes pueden ver cómo los iraníes peregrinan incluso hoy en día en su tumba. Aquí podemos comprobar también la gran afinidad, la gran cohesión social que ha hecho el imperio persa, que no hicieron otros imperios, porque grandes territorios como por ejemplo el Egipto actual, después de la conquista islámica, dejó ir su memoria preislámica. En cambio, en Irán, como vamos a ver después, incluso después de haber sido conquistada por el Islam, los iraníes siguen teniendo nombres como Ciro, Darío, Atusa, Mandarán, cosa que sería increíble. Nadie en Egipto hoy se llama Tutankamón. Nadie en Irak hoy se llama Hammurabi. Los persas consideran y siguen considerando que su legado cultural, histórico, está por encima incluso de sus creencias religiosas. Y le debemos a Darío de Persia, otro gran titán sobre el cual se asienta el imperio persa, y el que llevó el imperio persa a su máxima expansión, la fundación de uno de los complejos más grandiosos que nos ha llegado de la antigüedad. Y me refiero a la capital Persépolis. Darío decidió dotar al imperio persa de una nueva capital. Ya tenían como capitales Babilonia, la capital Susa, la capital Pasargada. Darío, que había llevado, como les he dicho, el imperio persa a su máxima extensión territorial, decidió construir una enorme ciudad cuyas ruinas se pueden observar y están perfectamente bien conservadas todavía en Irán. Bien, esta ciudad se construyó para cantar las glorias del gran imperio persa. Los visitantes, los sátrapas, los representantes de cada una de las satrapías de las gobernaciones del imperio persa debían acudir cada comienzo de la primavera a rendir los respetos al rey de reyes, pues el primer día de la primavera era cuando los iraníes, cuando empezaba el año de los iraníes. Incluso hoy en día, 2500 años después, la fiesta nacional de Irán sigue siendo, no es ninguna fiesta relacionada con el Islam, sino que es la fiesta del año nuevo, del comienzo de la primavera. Repito que en esta capital, en Persépolis, los visitantes debían atravesar puertas flanqueadas, como ven, por enormes toros alados con rostro humano. Debían entrar en jardines cubiertos por una exuberante vegetación y debían pasar a las apadanas. Las apadanas eran las salas columnadas con columnas de más de 20 metros de altura, columnas que estaban rematadas con capiteles en forma de toro que sujetaban bajo sus astas grandes vigas de madera, para así finalmente quedar subyugados, quedar sobrecogidos por la presencia del rey de reyes persa. Y es que en cada uno de los muros de Persépolis todavía hoy podemos observar a todas representaciones de todas las satrapías, de todas las gobernaciones que componían el imperio persa. Y es que las paredes de la capital, las paredes de Persépolis constituyen un auténtico mapa del mundo conocido en el siglo V a.C. Es todo un museo etnográfico
donde todas las satrapías están representadas con un realismo increíble. Hoy podemos saber, según sus vestimentas, según sus peinados, según sus tocados, según los adornos que llevan, sí, los representantes eran medos, eran escitas, eran babilonios, eran egipcios, eran armenios, eran asirios, eran sordianos, eran bactrianos, eran etíopes, pues hasta 25 satrapías componían el imperio persa, todas ellas gobernadas en una especie de federación en la que lo único importante era reconocer la grandeza y la autoridad del rey de reyes persas. También les debemos a los aqueménidas la construcción de este gran acantilado que se puede observar no lejos de Persépolis. Ustedes tienen en la diapositiva unas personas que están admirando estos monumentos para que tengan conciencia de la magnitud de esta obra. Y los reyes persas hicieron enterrar sus cuerpos en estas magníficas tumbas excavadas directamente en la roca, algo como si hubieran hecho una Petra, pero en Irán. Lógicamente estos monumentos están en Irán, se pueden visitar y realmente están siempre llenos de turistas. Sobre la religión que practicaban los antiguos persas no sabemos demasiado, o al menos no sabemos como nos gustaría, o al menos de sus orígenes, porque los libros que recogen los fundamentos de esta misteriosa religión fueron compilados cientos de años más tarde, ya en época de los persas sasánidas. Sí sabemos que fue esta misteriosa religión que fue predicada por un personaje legendario llamado Zoroastro, que ustedes conocerán quizás también bajo el nombre de Zaratustra. Es una figura semilegendaria y no sabemos si realmente fue un personaje que vivió en el siglo X antes de Cristo o que fue contemporáneo a Darío ya en el siglo VI antes de Cristo. Siempre se ha dicho o siempre se ha creído que los persas aqueménidas eran zoroastrianos ab initio, es decir, desde el comienzo. En todo caso, de lo que estamos seguros es que los persas eran zoroastrianos, sobre todo a partir del reinado de Darío. Quizás otros soberanos persas, soberanos anteriores, como Kurosh, de los cuales no nos han llegado inscripciones, pero que no estamos tan seguros de si era zoroastriano o no. Quizás, dicen, podría ser mitraísta, adorador del sol. Pues bien, este personaje, Zoroastro, tenía unas ciertas visiones de una deidad y dio lugar a una religión que nosotros la consideramos como una religión dualista. Y es que, lejos de tener un solo Dios, no sería correcto hablar de Dios en este contexto. Zoroastro predicaba que había dos principios. Un principio llamado Ahura Mazda, el Señor Sabio, Ahura, que es el nombre que después dio lugar a Hormuz, que sería el creador del tiempo y de todas las cosas. Pero este principio positivo de la naturaleza tenía también un reverso negativo. Ahriman, el mal, el principio destructor. Ahura Mazda tenía una hija que era la verdad, que era el brazo ejecutor del Señor Sabio, era quien ordenaba la creación y quien evitaba que ésta colapsara. Y del mismo modo, Ahriman tenía una vástaga, Drauga, la mentira, encargada de introducir el caos en el mundo y llevarlo a su colapso. Los zoroastrianos interpretaban el mundo como una especie de dialéctica cósmica entre estos dos principios. Es por eso que las fuentes griegas nos dicen que los persas
solo aprendían 3 cosas en la vida: a montar a caballo, a tirar con arco y a decir siempre la verdad. Uno de los símbolos que podemos ver grabados en los muros de Persépolis es precisamente este señor, esta representación de este señor alado con una especie de anillo en la mano que constituye lo que los iraníes llaman el Paradajara. Es una encarnación visual de Ahura Mazda, una especie de avatar. Y como yo les estoy comentando a lo largo de toda esta conferencia, es increíble este pueblo iraní que sigue manteniendo sus símbolos a pesar del tiempo transcurrido. Incluso hoy, si ustedes han estado alguna vez en Irán, se habrán encontrado que por todos lados hay símbolos de este Farah, de esta encarnación visual de Ahura Mazda. Hay gente que los lleva en los coches, hay muchísimos jóvenes que lo llevan colgando, e incluso el Banco Nacional de Irán, que aquí lo tienen en una fotografía, convertido en museo, en el Museo del Banco Nacional desde hace unos 2 años, tiene en su dintel también una gran representación de Ahura Mazda. Sabemos también que los zoroastrianos, esta misteriosa religión zoroastriana, no tenía templos, sino que se dedicaban a hacer una especie de altares de fuego. Aquí podemos ver una curiosa representación donde el Rey de Reyes está delante de un altar de fuego. Toda la escena está presidida por Ahura Mazda, y si ustedes se fijan, debajo tenemos la representación de todas y cada una de las satrapías sosteniendo al gran rey, dando a entender que todas las satrapías que componían el imperio persa eran igualmente importantes. Aquí podemos ver algunos sellos y algunas monedas donde quizás pueden ver mejor esta representación de estos altares de fuego. En estos altares de fuego se quemaban unas hierbas por un procedimiento bastante complicado, y estos altares de fuego tenían sus sacerdotes, sus magis. Y es que estos magis eran los sacerdotes de la religión zoroastriana. Aquí pueden ver la palabra magi, que dio lugar a nuestra palabra mago. Y es que sí, la palabra mago es una representación, es una herencia de una palabra persa. Aquí vemos a un grabado de uno de estos magis que van vestidos con unas túnicas especiales, y que, si ustedes se dan cuenta, lleva en la boca un pañuelo porque no se podía contaminar con nada el fuego sagrado de Ahura Mazda. Esta religión zoroastriana, de la que se podría hablar mucho, puesto que ha influido de una manera muy interesante en el judaísmo y en el cristianismo, sí que podríamos nombrar alguna herencia cultural que nos ha llegado. Y es que estos magis es bastante posible que cuando el Evangelio de San Mateo nos habla de que unos magis fueron a adorar al niño Jesús, no habla del número, no habla del nombre. Esto ya son el nombre y el número se deben ya a evangelios apócrifos muy posteriores. En esta época romana, los persas, ya bajo la denominación de imperio sasánida, seguían siendo zoroastrianos. Y en Roma, la palabra magi había pasado a significar sacerdote oriental. De esta manera se pretendía que la divinidad de Jesús era tan evidente que incluso los representantes de esa otra gran religión del mundo, los representantes de esa ancestral religión de los persas, habían venido a rendirle pleitesía. Y es que si nosotros nos fijamos sobre todo en las primeras representaciones de la Epifanía, como en esta que tenéis en la diapositiva
perteneciente a un sarcófago paleocristiano del siglo III que está en el Museo Vaticano, estos magis van vestidos con pantalones, túnicas y gorro frigio, al igual que los magis zoroastrianos, que llevan pantalones, túnicas y gorro frigio. Pudiera parecer curioso, pero lo cierto es que todavía hay zoroastrianos en el mundo, después de más de 2500 años. La mayoría de estos zoroastrianos están en la India, constituyen la comunidad parsi de origen persa, que emigraron a la India después de la conquista árabe, pero en Irán prácticamente en todas las grandes ciudades hay comunidades zoroastrianas. La mayor comunidad zoroastriana se encuentra en esta magnífica ciudad, una de las ciudades más características de Irán, una ciudad enclavada en el centro del desierto iraní. Un oasis en medio de un desierto y una ciudad rodeada de inmensas montañas y con una decoración, con unas cúpulas, como ustedes pueden ver, totalmente con azulejos, con estas torres de viento que su función era atraer el aire del desierto, bajarla hasta los subterráneos de Yazd, que está surcada por numerosos cursos de agua para que vuelvan a brotar como aire fresco. Y en esta ciudad, en Yazd, nosotros todavía podemos contemplar templos de fuego. Como ustedes pueden ver y como ustedes podrán reconocer ya, en este templo de fuego se encuentra grabado la representación de Ahura Mazda, este hombre alado, donde en persa moderno está escrito 3 de los grandes principios de la religión zoroastriana: buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. El templo de fuego se halla también enfrente, tenemos un estanque. La función de este estanque es recordarnos la naturaleza dual del mundo, que todo tiene su dual. Esta naturaleza dual es la representada por este estanque, y dentro de este templo de fuego todavía están los magis, que ataviados con blancas túnicas y con un pañuelo en la boca para no contaminar el fuego sagrado de Ahura Mazda, recitan sus oraciones y cuidan el fuego sagrado de Ahura Mazda para que nunca se apague. El imperio persa llegó a su fin, como ustedes saben, con la llegada de Alejandro Magno, al último emperador de los persas, a Darío III Codomano. Le llegó la desgracia de acceder al trono el mismo año en que lo hacía Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno. Como ustedes saben, Alejandro Magno, al poco tiempo de acceder al trono de Mesopotamia, emprendió una vertiginosa carrera militar que le llevó a apoderarse del famoso imperio persa, aqueménida. Las fuentes nos dicen que Alejandro Magno hizo arder la ciudad de Persépolis. Quizás sea por eso que nosotros, que conocemos a Alejandro con el nombre de El Magno, los iraníes y la tradición persa lo conozcan con la tradición de Alejandro, con el nombre de Alejandro el Maldito. Y es que si Alejandro Magno quemó Persépolis, como suele decirse, no hay mal que por bien no venga, y aunque se perdieron aquellas salas y solo quedó de ellas las ruinas, al quemarse Persépolis, el archivo real escrito en tablillas cuneiformes se cogió y ha llegado intacto hasta nuestros días. Es por eso que hoy conocemos al dedillo cómo funcionaba la Cancillería persa aqueménida.
Después los persas, con el paso del tiempo, reconstruirían su imperio, aparecerían con otro nombre, el imperio persa sasánida. Como ustedes ven aquí en las monedas acuñadas de la época sasánida, los persas seguían construyendo templos de fuego, seguían teniendo altares, y su capital, la capital del imperio persa sasánida, todavía ha llegado hasta nosotros. Estas ruinas, esto es lo único que queda de lo que fue una de las ciudades más prósperas de su tiempo. Queda el palacio, la sala de audiencias de los reyes sasánidas. Hoy en día estas ruinas están al sur de la actual Bagdad, ciudad que se construyó con los ladrillos de Tesisfonte. Esta esplendorosa capital, de la cual nos ha llegado este fantástico eiván, este fantástico arco abovedado cubierto por 3 zonas, dejando una a la intemperie, es una de las características más notables del arte persa preislámico, y que después, cuando llegó el Islam, los persas siguieron repitiendo. Por eso, hoy en día, cuando nos asomamos a mezquitas hechas en Irán, o mezquitas construidas en puntos que fueron persianizados, vemos que se conserva este eiván. Los persas, al hacer las mezquitas, no han hecho otra cosa sino que replicar la arquitectura de los palacios reales sasánidas. Ustedes pueden ya ver aquí en estas diferentes estructuras, unas en Irán, otras en Samarcanda, que aunque hoy esté en otro país, fue parte integral del imperio persa. El Taj Mahal, que nunca fue persa, pero sí sus monarcas, que fueron totalmente persianizados. O casas particulares, como esta casa de Kashan, en el desierto iraní. Todas conservan todas tienen el Iván. Y es que el imperio persa sasánida, que como ustedes pueden ver, tuvo frontera con el imperio bizantino, estuvieron 40 años debatiéndose en guerras. Si hoy el emperador persa Cosroes saqueaba Jerusalén y se hacía traer a Tesisfontes las reliquias de la Veracruz, y unos años más tarde el emperador bizantino conquistaba Tesisfontes y las devolvía de vuelta a Jerusalén, entre estas guerras, un poquito más abajo, en el desierto de Arabia, había un hombre que había comenzado a predicar una nueva religión. Sería el Islam. En el siglo VII, Persia sufrió la convulsión de la invasión del Islam. La derrota del imperio sasánida, como ven aquí, supuso el fin de la Persia preislámica, pero no el de la civilización irania. Los ejércitos árabes conquistaron Persia. No tardaron más de una década, pero la conversión de su población zoroastriana y también cristiana y maniquea y budista, puesto que en la época sasánida había todo un crisol de religiones, fue mucho más lenta. Si bien se dice que los árabes conquistaron militarmente a los persas, es muy correcto decir que los persas conquistaron culturalmente a los árabes. Y es que, a diferencia de otros grandes pueblos, como ya les he comentado, el pueblo egipcio, que con la llegada del Islam dejó caer en el olvido su lengua propia, la lengua copta, los persas jamás dejaron de hablar el persa. Y si los árabes hicieron todo lo posible en imponer su idioma, y durante 200 años el persa no se pudo hablar, pero los persas se dedicaron a aprender el árabe. Los persas, una vez que habían aprendido el árabe, les escribieron a los árabes sus gramáticas, fundaron la prosa árabe e incluso se dedicaron a traducir al árabe toda la cultura literaria de los persas sasánidas, entre las que se encuentra el famoso libro de las 1001 noches. Libro que, como ustedes saben, está escrito en árabe, pero que es la traducción de los grandes relatos persas sasánidas
que hicieron los árabes a los pocos años de que los árabes conquistaran el imperio persa. Bien, en cierta ocasión, el persa, como les he comentado, nunca dejó de hablarse. En los muros de Persépolis, el persa apareció escrito en escritura cuneiforme que los persas habían aprendido de los babilónicos. Más tarde, en época sasánida, los persas se pusieron a escribir en lengua persa en un alfabeto propio, los libros de la misteriosa religión zoroastriana. Y 200 años después, los persas se pusieron a escribir su idioma utilizando los caracteres árabes, eso sí, dotándolos de una caligrafía exquisita. Y es que la caligrafía persa en letras árabes es una de las formas más bellas de caligrafía que hay. En cierta ocasión, le preguntaron a un erudito egipcio por qué los persas, por qué los egipcios no habían conservado su idioma y habían cedido a la lengua árabe. Este erudito egipcio respondió: nosotros no tuvimos a Ferdowsi. Y es que precisamente fue Ferdowsi quien 300 años después de la conquista de los árabes, en un persa prácticamente puro, depurado de todas las palabras árabes que habían venido contaminando el idioma de los persas, escribió un magnífico relato donde relataba la historia del pueblo persa. Un poema de no 10 versos, un poema de no 20 versos, ni 200, ni 300, ni 400, ni 1000. Un poema de más de 60.000 versos. En este poema, que después sería bellamente caligrafiado y bellamente iluminado, desafiando así de nuevo los persas a la tradición islámica que dice que no se pueden representar figuras, pero los persas, que como hemos visto que venían desde siglos representando figuras humanas, jamás dejaron de hacerlo. Y ellos, en época ya islámica, iluminaron sus colecciones de poemas. En este poema, en el Shahnameh, empieza hablándonos de una época mítica de la creación del primer hombre, la creación de las primeras civilizaciones, acudiendo siempre a las mitologías indoarias. Poco a poco, y según avanza el poema, vamos viendo, como podemos ver entre líneas, restos, huellas de los grandes emperadores aqueménidas, de Darío, de Ciro. Poco a poco, según va avanzando la historia, y Ferdowsi tenía acceso a fuentes más recientes, estos versos nos hablan de los reyes sasánidas, nos hablan de cómo fueron a la India, de cómo se trajeron de la India el ajedrez, de cómo los iraníes descubrieron las reglas del ajedrez. Y tras este poema de 60.000 versos, donde Ferdowsi explica todos los reyes que han tenido los persas, Ferdowsi concluye este poema con un verso. Nos dice: después vinieron los árabes, vino Omar. Omar fue el segundo de los califas bien guiados que conquistó Irán. Dice: después llegó la época de Omar. Trajo una religión nueva y sustituyó el trono del pavo real por un púlpito. Ferdowsi, consciente de su labor, como colofón de su libro, escribió unos famosos versos diciendo: los castillos y los palacios sucumben a la acción de las lluvias y de los vientos, pero yo he puesto la simiente persa en un palacio de palabras que jamás caerá por efecto ni de lluvias ni de vientos. Y es que gracias a Ferdowsi, los persas siguieron hablando persa, y a partir de él se abrió toda una pléyade de poetas que pusieron sus versos en esta bella lengua. ¿Cómo no recordar al gran Omar Khayyam, que nos decía: bebe vino, pues en él está la eternidad de la vida. Será esto lo que te quede de los años mozos de tu vida. Es la hora de vino, de rosas, de amantes embriagados. Goza de este momento, pues en él está toda su vida. Este poema, que como ustedes pueden ver, fue escrito, el poeta vivió
a principios en el siglo XI, sigue siendo leído ampliamente en Irán. Un poeta que nos habla del goce de la vida, del goce de los instantes, que nos invita a beber vino, que nos invita a besar los labios del cántaro de vino antes de que nosotros muramos y nos convirtamos en polvo y el gran demiurgo vuelva a hacer con nuestro polvo cántaros de vino. Omar Khayyam sigue estando presente en la vida de todos los iraníes. Su mausoleo está en la ciudad de Nishapur, gran ciudad conocida por sus turquesas, por sus minas de turquesa. En su mausoleo podemos ver toda la experiencia de Omar Khayyam. Y es que Omar Khayyam no solo era un poeta, era un matemático, era un astrónomo, fue quien diseñó el calendario que hoy en día sigue utilizándose en persa. ¿Cómo no hablar tampoco de Mevlana, Rumi, el gran poeta que muchos asocian a Turquía, porque su tumba está en la actual Turquía, cuando Rumi jamás escribió un verso en turco? Lo que pasa es que esa zona que hoy en día pertenece hoy en día a Turquía fue parte del Imperio Persa. Ese Rumi, que fue el fundador, como ustedes posiblemente sepan, de la orden de los derviches giróvanos. También podríamos hablar de Saadí, uno de los grandes poetas persas, cuya tumba sigue siendo hoy en día el lugar de peregrinación en la ciudad de Shiraz, en la ciudad conocida por el vino, por las rosas. Saadí, un gran humanista que recorrió todo el mundo conocido de su época y nos dejó increíbles versos. Me viene ahora uno a la cabeza, un verso de amor precioso que dice: Marotihi, Pedoni, Roman, Hanus, Barauna, Teazolú, de Domu, de Olaomi, Naforusha. A cambio de nada me entregaste, y yo todavía convencido de que ni un solo cabello de tu ser entregaría por un mundo que me diera. ¿Cómo no olvidar también a Hafez, el gran poeta persa, cuya tumba también es lugar de peregrinación, incluso en días con lluvia, donde está enterrado su cuerpo? Hafez, que se pasó la vida escribiendo en contra de los hipócritas de la religión. Ey, Berrendón, Macón, el Zauge de Poki, desde Desh, que conoce se ganó, Bato, Najoja, de Desh. Beato puritano, no critiques los defectos de este libertino, que jamás sus pecados lo escribirán en tu destino. La poesía persa sigue siendo viva, los versos de Hafez. Hafez tiene su estatua, como esta estatua que está muy cerquita de casa, allí en Teherán. Los versos de Hafez se conocieron una gran difusión en todo el imperio de habla persa, llegaron hasta la India, pues como os he dicho, la corte de los mogol era una corte totalmente personalizada y los grandes poetas mogoles tenían como ejemplo evitar a Hafez. El Diván de Hafez es uno de los libros que todavía hoy se sigue estando en todas y cada una de las casas de cualquier iraní. Los persas siguen avanzando, los nombres van cambiando, pero llegamos al imperio safávida, un imperio que hizo de Isfahán una de las ciudades más hermosas del mundo y hizo su capital. En Isfahán se convirtió en una de las ciudades más bellas del mundo musulmán, una de las ciudades más esplendorosas. El Shah Abbas promovió las artes, la pintura, la caligrafía, la fabricación de alfombras, las miniaturas. Isfahán se convirtió en uno de los mejores dotados centros de la famosa ruta de la seda. Se llenó de caravansaray, de posadas para las caravanas. Se desarrolló enormemente el arte del azulejo. Se dotó a la ciudad de puentes, de magníficos puentes. Y muy curioso, fue en esta época cuando el Islam chií se erigió como religión de Estado. Y es que, como ustedes saben, en Irán hoy en día practica la forma chií de la religión islámica, una forma ecléctica, una forma muy rara del Islam, hasta el punto que muchos musulmanes de Egipto, muchos musulmanes de Marruecos, de Libia, cuando miran a Irán y miran su especial forma de entender el Islam, consideran que los iraníes no son musulmanes.
y es que la religión chiita bebe mucho de la tradición ancestral de Zoroastro y son muchos los investigadores que creen que el Islam chiita es una especie de religión zoroastriana con vestiduras islámicas. El tiempo va pasando, llegamos a la dinastía de los Qajar, una dinastía que tuvo sus luces y sus sombras, pero que fue una época bastante frustrante para el mundo persa, pues comenzó con pérdidas importantes de territorios. En esta época los monarcas persas parecían más interesados en mantener sus harenes de cientos, y digo bien y no exagero, de cientos y cientos de concubinas, al tiempo que ornaban sus palacios con increíbles decoraciones a base de espejos y les encantaban los brillos y el lujo excesivo. En esta época, con todos los monumentos que nos han quedado de esta época, desprende toda esta afición por el lujo desmedido que tenía la monarquía de los Qajar. Y les he dicho que es una época bastante frustrante, porque Irán en esta época se encontraba entre dos imperios en completa expansión. Por el norte, el imperio ruso, en completa expansión en el siglo XIX, y por el sur, el imperio británico, la India. En esta época, Irán se convirtió en un ir y venir de numerosos espías, delegados militares que trataban de mantener y de influir a los reyes persas. También, por si fuera poco, y fue en esta época cuando se perdieron la Transcaucasia, todo lo que hoy es Azerbaiyán, Georgia, Armenia, pertenecieron al imperio persa. En esta época se perdió, y por si fuera poco, fue en esta época cuando en Irán se descubrieron los primeros pozos de petróleo. Si Irán durante siglos fue conocido por su cultura, por su literatura, por su posición estratégica, a comienzos del siglo XX otro elemento pasó a definir su historia, el petróleo. Si Irán ya era estratégico por su posición, ahora que se había descubierto el petróleo, que la Armada Británica había decidido cambiar el combustible de sus naves del carbón al petróleo, Irán se convirtió en un elemento a dominar. Por aquel momento los destinos de Irán los regía este niño que sucedió a su padre, muerto prematuramente, y que era un títere bajo los ingleses. Fue este monarca quien cedió a los ingleses importantes concesiones nacionales, la más importante de las cuales fue sellar el nacimiento de la Anglo-Iranian Oil Company, la única empresa autorizada a extraer los recursos de Irán, pero que entregaba a Irán tan solo el 16% de los beneficios. Rápidamente los iraníes vieron que su país se había convertido en un juego, en una máquina de que ellos pisaban una tierra regada de petróleo, pero que los iraníes no veían nada de este petróleo. El descontento y las algaradas fueron en aumento, y los ingleses encomendaron a este señor, a Reza Pahlavi, a controlar la situación. Para el 1925, Reza Pahlavi se había hecho ya con el control de Persia y se hizo coronar rey de reyes persas. Y aunque cierto es que sentó las bases del Irán moderno, pues hizo una profunda remodelación, profunda y necesaria remodelación del Estado iraní, reformó el ejército, creó instituciones como universidades, tribunales. Cierto es que fue siendo una marioneta en manos de los ingleses, pero en la Segunda Guerra Mundial, y debido a este pasado ario,
comenzó a acercarse mucho a las potencias del eje, a la Alemania nazi. Y precisamente en 1941 los británicos, preocupados ya por la cercanía de Reza Pahlaví a los nazis, invadieron el país y entregaron el trono a su hijo, al que ustedes conocerán como el famoso Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlaví, que heredó un reino con bastantes problemas. De hecho, tuvo un intento de asesinato en su propio palacio, que le produjo esta herida extraña que ustedes ven aquí, pero la falta de libertades políticas, las desigualdades económicas, los problemas seguían creando un gran descontento. Sobre todo, la gran dependencia que tenía Mohammad Reza Pahlaví de los ingleses. Y es cuando se produce el ascenso de Mossadegh. El ascenso de Mossadegh era un primer ministro que se hizo con el poder y formuló la primera ley de nacionalización del petróleo. Mossadegh consiguió echar al Shah Mohammad Reza Pahlaví del poder, y en marzo de 1951 el Parlamento iraní aprobó por unanimidad la nacionalización de la industria petrolera. Lógicamente, la reacción británica no se hizo esperar. Respondió con un embargo al petróleo y amenazó al país con acciones ilegales. El caso es que Mossadegh, que logró echar al Shah de Persia, fue derrotado a los 2 años por un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos que volvió a poner al Shah. Si el Shah de Persia antes se había ido siendo favorable a los intereses ingleses, el Shah de Persia volvió ahora, gracias al golpe de Estado perpetrado en el año 1953 por los Estados Unidos, y pasó a ser la marioneta de los Estados Unidos en la región. Con todo esto, el Shah necesitó la legitimización y se celebraron en Persépolis en el año 1971 los grandes fastos de Persépolis. Del mismo modo que hacía 2500 años, el Shah de Persia volvía a utilizar la ciudad de Persépolis como un instrumento de propaganda política y celebró el 2500 aniversario de la dinastía persa, con unos grandes festejos que no tuvieron parangón en el mundo. Está considerada como la fiesta más cara celebrada hasta ahora por la humanidad. Bueno, aquí les pongo el golpe de Estado de Mossadegh, que fue en el 53 y que volvió a restituir a Shah en el poder. El caso es que en estos festejos que el Shah celebró en Persépolis para asegurarse su legitimidad, a la que estaba invitado todo el mundo, estaban invitados todos los reyes y gobernantes, estaban los reyes, la monarquía británica, estaba Juan Carlos y Sofía, en aquel tiempo herederos al trono español, estaba Tito, estaba Ceausescu, estaba Imelda Marcos por Rumanía. Prácticamente no quedó en el mundo gobernante que no asistiera a los fastos de Persépolis. El único problema es que los iraníes no estuvieron invitados. Y mientras en estas fiestas se brindaba con champán francés, se comía el caviar a cucharadas, el pueblo seguía sufriendo desigualdades, una presión económica que fue poco a poco cristalizando en un clérigo que iba predicando en contra de la excesiva modernización y occidentalización del país, que iba predicando contra los despilfarros del Shah y que consiguió finalmente echar al Shah del poder. Y en 1979 Jomeini, que había sido enviado al exilio en el año 1979, vuelve del exilio, se pone al frente del Consejo de la Revolución
y en 2 meses organizan un referéndum y fundan lo que hoy dura, lo que llega hasta nuestros días, la República Islámica de Irán. Irán sufre una transformación sin precedentes, deja de ser una monarquía para convertirse en una república islámica, en un estado teocrático. En todo este tiempo, Irán ha experimentado muchísimos cambios, la república islámica ha variado bastante y se han alternado gobiernos más reformistas con gobiernos más conservadores. De esta época viene también la constitución de Irán como 2 estados. Otra vez está aquí la famosa dualidad persa. Por un lado tenemos un gobierno civil elegido por el pueblo, pero por otro lado tenemos una serie de clérigos que gobiernan el país sin haber sido elegidos por el pueblo. Esta doble manera de gobernar que hace realmente imposible hacer algo con Irán, porque realmente nunca sabes quién está gobernando o nunca se sabe quién está tomando las decisiones, es una de las características más comentadas hoy en día en los periódicos internacionales. A partir del año 79 a Irán se le ponen sanciones económicas que han ido cada año en aumento, a pesar de que Irán ha alternado periodos más reformistas con periodos más autoritarios. Y como ustedes saben, la guerra actual no es sino otra deriva de todo esto que está pasando. Y para no alargarme más, pues les prometí que no hablaría más de 1 hora, voy a pasar rápidamente a las consecuencias que ha tenido esta guerra de 2026, con una mirada quizás un poco más personal, porque a la vista está todo lo que ha sucedido y las noticias no hacen más que hablar. Aparte del coste humano, estamos hablando de miles de víctimas, más de 3.000 personas, aparte de la destrucción de viviendas, de hospitales, de escuelas, como no acordarnos de la escuela de niñas que fue bombardeada al principio de la guerra, se han producido daños al sistema científico iraní, ataques contra centros de investigación, contra laboratorios, contra instalaciones tecnológicas, se han asesinado a grandes investigadores, siendo todo esto una pérdida importante para el capital científico del país y daños también al patrimonio histórico y cultural. No quisiera poner fotos de los costes humanos, de las víctimas, con lo cual están todos al tanto de las 3.000 y pico víctimas que lleva este conflicto, pero quisiera hablar un poco sobre el ataque a los centros de investigación de Irán. Más de 37 universidades de institutos de investigación han sufrido daños directos o indirectos. Se han destruido laboratorios de física, de ingeniería, de tecnología. Y a mucha gente le puede parecer paradójico, porque siempre creemos que Irán es un país subdesarrollado, pero si vemos las estadísticas, Irán es uno de los países que más ingenieros aporta al mundo. En esta estadística de aquí, que no incluye los datos de China ni de la India, la Federación Rusa y los Estados Unidos son los países que más ingenieros proporcionan, lo cual tiene su lógica por ser los países con más población. Pero si miramos países, el tercer puesto lo ocupa Irán y el quinto lo ocupa Francia. Francia e Irán son países comparables en términos de demografía y Irán produce al año más del doble de los ingenieros de Francia. Personalmente, uno de los ataques que más me impactó por la cercanía y por conocer a gente que trabaja allí fue el ataque al Instituto Pasteur de Irán. El Instituto Pasteur es uno de los institutos Pasteur más antiguos del mundo, fue fundado en el 1920 y fue uno de los pioneros de la sanidad y de las vacunaciones y de la erradicación de pandemias en toda Asia. Desde los años 20 a los 30 inició la producción nacional de vacunas y jugaba un importante rol en el servicio público de salud. Ustedes tienen aquí una fotografía del Instituto Pasteur en sus comienzos, una fotografía que data del año pasado, perdón, de hace 2 años,
sobre unas mejoras de la vacuna del COVID. Fueron ellos quienes hicieron su propia vacuna del COVID y quienes las exportaron y la distribuyeron por todo Irán. Hoy en día el Instituto Pasteur es un amasijo de hierro y con esto se produjo, pues se llevó a la ruina uno de los grandes centros de salud pública de Irán. Una institución con más de un siglo de historia al servicio de la salud pública iraní. Sobre los daños al patrimonio cultural, pues al menos según las estadísticas que he estado consultando estos días en el Ministerio de Patrimonio de Irán, entre unos 120 y 140 sitios históricos han sufrido daños. Estos daños han alcanzado a 20 provincias del país y entre ellos hay museos históricos, complejos palaciegos y arquitectónicos. Y si ustedes se acuerdan de los palacios que hemos visto en la época Qajar, aquí ustedes pueden ver el palacio, la sala del trono, con este diván característico de la Persa preislámica, decorado con millones y millones de espejos que vienen ya de la época safadí, con ese trono de mármol que tiene más de 300 años de antigüedad, y un sitio para mí muy querido, todo este complejo palaciego, pues hasta hace unos 5 años, yo solía llevar allí a mis alumnos para realizar allí nuestras clases de conversación, y siempre los directores del museo nos proporcionaban todos los servicios necesarios para que recorriéramos todos los enclaves del palacio, y los alumnos iban comentando en lengua española todas las características del palacio. Este palacio ha sido totalmente afectado por un bombardeo que se produjo en la sede de la radio iraní, una de las radios más antiguas de Asia y con uno de los archivos sonoros más importantes de Irán. Las instalaciones de la radio persa se encuentran en la plaza que da acceso al palacio. Como ustedes pueden ver, en el Salón del Trono, las vidrieras de cerámica se han desprendido, los espejos de más de 300 años se han hecho añicos, y las fabulosas celosías, estas de aquí, sobre las que nosotros realizábamos nuestras fotos, hoy están totalmente destruidas. En fin, una de las fotos que más me impresionó después de la guerra, aparte de ser un amigo personal, es un profesor del Conservatorio de Irán, que al poco de ser destruida su escuela por una bomba, él fue a tocar el instrumento típico del cual es el profesor, el camonchel, esta especie de violonchelo con esta caja de resonancia tan característica, y supuso interpretar una melodía basada en uno de los versos de Sadi. Y es que desde las ruinas de Persépolis hasta las dificultades del presente, Irán siempre nos ha demostrado que la verdadera fortaleza de una nación resiste en mantener viva su cultura, y mientras dure su poesía, su música y su memoria, el espíritu de esta nación seguirá siendo inquebrantable. Espero no haberles cansado y que haya sido de interés para ustedes, y quedo ya a disposición para cualquier pregunta que tengan a hacer. Muchas gracias por venir. Bueno, si quieren efectuar alguna pregunta, me puedo acercar con el micrófono y cedérselo. Supongo que habrá... Bueno, muchas gracias por
confundirnos y por romper ese cómodo esquema hecho con 4 clichés que teníamos. Y la sensación con la que yo me quedo, y supongo que a lo mejor es la que tú querías transmitir, es que vivimos en nuestra comodidad, en nuestro marco narrativo, en nuestro universo isla occidental, y con nuestros valores, y con nuestra historia, y con nuestra literatura, en una burbuja, en un universo, una visión del mundo que lo has llamado tú. Creo que esta visión del mundo nuestra se separó de la persa en unas cuantas batallas, quizás en Salamina o en las Termópilas, donde estas dos visiones eran realmente una amenaza la una para la otra. Y en aquel momento mi pregunta, mi reflexión un poco es ¿cómo es posible, en qué nos hemos convertido para que en aquel momento donde realmente la enemistad y el riesgo era real, un escritor de tragedias como Esquilo, los persas, mostrase mucha más empatía por las víctimas persas de la guerra que nosotros, que durante el telediario vemos cómo revienta por los aires una escuela llena de niñas y pasamos con toda naturalidad del primer plato al segundo y del segundo al postre? Eso es lo que quería preguntar. Muchas gracias. Y sí, realmente eso habla también de la grandeza de la cultura griega. Y es que si algo, como usted ha recordado, la más antigua de las tragedias griegas, los persas, hablan de la tragedia, hablan de los que pierden, de los persas, pero con un punto de vista humano increíblemente grande, lo que engrandece, por supuesto, la civilización griega. Los contactos entre los griegos y los persas han sido muchos y las influencias mutuas son muchísimas. Y por nombrar algo de la época griega, debemos quizás recordar que el padrastro de Platón era embajador de Atenas en Persia. Estaba totalmente familiarizado con estas nociones de la dualidad, de un mundo y un mundo que se contrapone al otro. Es por eso que quizás también muchos investigadores han dicho que no habrá hecho Platón, no habrá escuchado Platón estos discursos de la dualidad del mundo de la que tanto hablaban los persas en la casa de su padrastro. Lógicamente la dualidad que proponía Platón y la dualidad de los persas son muy diferentes, mientras que Platón, como ustedes saben, propone una división del mundo entre un mundo corpóreo y un mundo de las ideas, etéreo, que es el verdadero mundo. Los persas tienen una dualidad, el zoroastrianismo persa habla de una dualidad que mucha gente ha llamado optimista, en el sentido de que lo que se ve, lo que es material es lo bueno y lo que no se ve es lo malo. Es por eso que un gran erudito persa del siglo XI, Biruni, ya escribió en uno de sus libros que los zoroastrianos, aquellos que ayunaban, los castigaban obligándoles a dar de comer a la gente, porque la religión zoroastriana, el ayuno está mal visto en tanto en cuanto hace que tu físico, tu expresión física mengue, ¿no? Esto sería todas estas corrientes y influencias mutuas. También habría mucho que hablar de los conceptos escatológicos de la religión judía. La palabra paraíso es una palabra persa, al igual que la palabra mago. Los paraísos eran los jardines exclusivos en los que vivían los gobernantes persas. Es por este modo que cuando el Génesis en el capítulo 2, versículo creo que 50 y algo, habla del Gamedan, del jardín del Edén. En la traducción griega de la Biblia se traduce como paraísos. Y ya, pero los comentaristas de la Biblia ya le dan el sentido de retribución por buenas obras que tenía, porque en un principio la religión judaica no había el concepto de paraíso o infierno entendidos como formas a las que nosotros íbamos a ir después de haber hecho unos actos en la tierra. También podríamos hablar de la Divina Comedia, uno de los libros que ha forjado la identidad
y de las obras maestras de la humanidad, y uno de los libros que ha forjado la identidad de la cultura europea y sobre todo de la tradición literaria nuestra. Los persas, como bien demostró Asín Palacios, un eminente islamólogo español, tiene sus raíces en la escatología musulmana. De hecho, un libro que está aquí en la Casa de Cultura se llama La escatología musulmana en la Divina Comedia, editado por Hiperión. Asín Palacios demostraba que estos viajes al paraíso, al infierno y al purgatorio estaban tomados de un libro árabe, del Risala al-Ghufran, un famoso poeta árabe. Pero lo que no sabía, porque en ese momento no se habían descubierto los manuscritos, es que la propia Risala al-Ghufran, la propia epístola del perdón de este poeta árabe, bebía directamente de uno de los libros sagrados zoroastrianos, el Artavirafnomé, donde ya describía los viajes al paraíso y al infierno. Oh, perdón. Hola, Javi, buenas tardes. En primer lugar, felicitarte por tu magnífica exposición. Me ha encantado. He descubierto muchísimas cosas de esa civilización, tantos pilares que ha puesto actualmente para esta incluso, y que realmente desconocía. Luego simplemente te quería hacer notar una curiosidad que me ha llamado la atención cuando estabas enseñando las imágenes de Persépolis, esas magníficas y grandiosas columnas de casi, no sé si ha hecho 20 metros o algo así, ¿no? Súper altas, coronadas con un toro. Entonces, a mí no me llama la atención de si eso tiene algún significado, igual, no sé si lo conocerás, creo que sí, y que pueda tener algún reflejo en la actualidad, por ejemplo, de España, ¿no? No sé, me ha llamado un poco la atención, al igual que es una tontería, pero no sé. Bueno, sería largo de explicar, pero el culto al toro, aparte de que está acogido también, está tomado mucha de la iconografía de Persépolis, de la iconografía de Mesopotamia, de los famosos Lamusu. En la cultura persa, el toro también aparece como un símbolo. Se puede ver, no sé si he puesto imágenes del toro matando al león, que es lo que simbolizaba astronómicamente el cambio de constelaciones que implicaba el paso a la primavera. Aparte, la tauroctonía, la muerte a los toros, también está muy relacionada con los cultos mitraicos. Todos tenemos en la cabeza la figura de Mitra abriendo las fauces del toro, y es que una de las religiones que practicaron también los persas fue el mitraísmo. No se puede hablar aquí de todas porque es muy complicado, pero uno de los elementos que ha provocado que los persas hayan transformado de un modo tan interesante el Islam que recibieron es que los persas, se puede encontrar que antes de la llegada del Islam a Persia, en Persia se practicaron hasta 8 religiones diferentes. Está el zoroastrismo, está el zurbanismo, está el maniqueísmo. Mani fue un poeta persa que logró convencer a varios de los monarcas sasánidas. Está también el budismo, toda la zona oriental de Persia practicaba el culto budista. Está también el judaísmo, que forma parte, incluso hoy bajo la República Islámica de Irán, según la Constitución, los judíos, los cristianos y los zoroastrianos forman parte de la identidad nacional persa. Están también los cristianos nestorianos, que son más antiguos que el Islam. Y toda esta simbología, cada una dejó su pozo. Y el culto al toro y la muerte al toro, la tauroctonía, también está relacionada con los cultos mitraicos. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora nos ha parado. Sí, o sea, es lo que me ha traído a mí aquí. Me gustaría saber el régimen iraní, qué relación mantiene con la cultura, porque tú que te mueves en ella, o sea, a veces cuando yo hablo contigo y me dices lo que haces allí,
O sea, no sé si cuando nos dan la visión de un régimen totalitario y todo, no se comportaría así. Entonces me gustaría que me dijera qué relación mantiene con la mujer. Sí, en Irán todo es demasiado complicado, ese es el problema. Al mismo tiempo que hay, por ejemplo, todos estos poetas persas, que todos hablan del vino y realmente podríamos decir que la bebida nacional de Irán es el vino. El vino está presente en toda la poesía desde época preislámica hasta después de época preislámica. Todos los poetas persas han utilizado el vino, unos con el significado de vino de uva y otros le han dado un significado místico. Maulaná, por ejemplo, el famoso Rumi, que es conocido aquí por muchos de nosotros, ¿no? Cuando habla de este arrobo, de este sentimiento que él tenía, el arrobo místico, cuando decía estaba muerto y de la vida torné, estaba llorando y entonces me torné, la dicha del amor llegó y en dicha eterna me torné, los ojos tengo ya saciados, el alma la tengo embravecida, valiente soy como el león, en Venus radiante me torné, me dijo no estás loco, no estás borracho, no eres digno de esta casa, me fui, me emborraché y rodando por tu puerta entré. Todos estos poetas se publican y se venden actualmente en Irán. Quizás hay hay bastante más problemas con lo que es la cultura más contemporánea. Grandes poetas, todos los poetas que en la época pahlaví, por ejemplo, la época estaban prohibidos o estaban censurados, estos poetas hoy en día se publican en Irán. En cambio, muchas intérpretes de canciones de música en Irán no se promueven en la televisión pública. Las mujeres tienen acceso a la cultura en el sentido de que están totalmente integradas en la sociedad, o sea, la rectora de mi universidad es una mujer, pero siempre en Irán hay todos estos problemas que siempre están simbolizados por la imposición del velo, que incluso el velo en los últimos años ha cambiado mucho porque es un tema que ya incluso muchos de los fundadores de la República Islámica de Irán decía que eso iba a traer problemas, y efectivamente es lo que ha traído problemas porque es una obligación que últimamente el gobierno de Irán está intentando abrir más la mano sin decirlo, pero para no meterse en más problemas. A nivel, quizás se echa de menos más promoción realmente cultural en el Irán actual y menos propaganda religiosa. Pero eso ha hecho también que todos los jóvenes y muchísima gente joven esté totalmente interesado en por ellos mismos mantener viva su cultura. Porque con el apoyo estatal no hay que hacer mucho, no hay que contar con eso. Bueno, yo era un poco redundar en lo que esta mujer ha cuestionado, porque el contraste aparente entre toda la tradición antigua de asimilación de cada nueva... No, creo que sí lo oye, ¿no? Si no, sin titular. El contraste con la actualidad, o al menos con lo que se nos dice, con la propaganda que se nos hace llegar de intolerancia, de represión, de censura, la cantidad de intelectuales, directores de cine, etcétera, que no pueden trabajar, que se arriesgan a ir a la cárcel o cosas peores. Claro, luego también piensas que tengo la sospecha de que el régimen saudita es bastante más bestia, pero es el gran amigo de los yanquis en la zona. Lo que es la realidad actual, el sentimiento, si quieres hablar de un sentimiento social, realmente la población en Irán está jodida, o sea, por el régimen, o hay de todo, o no sé, o como aquí el franquismo sociológico y la izquierda, y, en fin. Sí, a ver, la sociedad actual, por lo que yo percibo, está bastante cansada. En general hay un sentimiento de hartazgo que
se juntan tanto el hartazgo de una posición de la religión demasiado dominante, pero que volvemos aquí a la dualidad. Por una parte está lo que se hace en la calle, lo que se dice en la calle, y por otro lado está lo que se hace en la casa. También se suman a este hartazgo muchos de los problemas derivados de las sanciones económicas, que han sido verdaderamente draconianas en Irán. El régimen saudita, sí, yo por ejemplo, en Irán siempre lo comento, vivo enfrente de una catedral. Entonces, claro, incluso en este régimen tan autoritario, que lo es, incluso Teherán es, creo que el único sitio, es el único sitio de Oriente Medio en el que en una misma calle uno se puede encontrar una mezquita chiita, un poco más adelante una mezquita sunita, un poco más adelante una iglesia, un poco más adelante una sinagoga y lo que es ya el colmo, un poco más adelante un templo de fuego, es decir, una religión preislámica. A pesar de todo este componente religioso que tiene el actual régimen de Irán, me atrevo a decir que es el único país de herencia islámica actual de todos los países musulmanes cuya fiesta nacional no es una fiesta islámica. Si nos vamos a Indonesia, la fiesta nacional de los indonesios es una fiesta islámica. Si nos vamos a Mauritania, la fiesta nacional de los mauritanios es una fiesta islámica. Si nos vamos a Egipto, la fiesta nacional de los egipcios es una fiesta islámica. En Irán, la fiesta nacional es el Año Nuevo Persa. Por lo cual, con la propia constitución de la República Islámica en la mano. Por lo cual, sí que hay una enorme presión. A veces esta presión está muy condicionada por la gran injerencia que hay desde fuera, que se cree que si no es con presión no se puede combatir. Pero uno cuando viaja a Irán, a pesar de todas estas limitaciones, que no son pocas, a pesar de toda esta presión, que no son pocas, creo, y esto no sé si habrá gente que haya estado, creo que uno no tiene la noción de estar en un país triste, oscuro. Creo que la juventud iraní son bastante reivindicativos. De hecho, en Irán es uno de los pocos países donde el Día Internacional de la Mujer siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque las mujeres iraníes salen a la calle. Pero no veremos a las mujeres saudíes salir a la calle. No veremos a las mujeres dubaíes salir a la calle. Digamos que en este sentido el pueblo está más consciente de lo que tiene y de lo que puede conseguir y está más despierto que otros pueblos. Pero, repito, responder estas preguntas es algo complicado y se ve mejor estando allí y viendo el feedback que uno puede tener y de luchar con muchísimos problemas que le ponen los estamentos religiosos, pero siempre con buena política se puede hacer todo. Como en cualquier otra parte, supongo. Sí. Javier, buenas noches y primero de todo muchísimas gracias por la ponencia que acabas de hacer. Me ha encantado, la verdad. Y la verdad es que a lo mejor resulta una cuestión un poco más sencilla debido a que la has tratado ya durante la charla. Y es si es posible que en Irán lo que se suceda desde un periodo más medieval es más bien un entendimiento de las escrituras islámicas, algo más laxa, en el sentido de, como por ejemplo sucedió en los califatos de Al-Ándalus o en el califato de Egipto, en este caso el Fatimí, en el que tiende a ver esta flexibilidad ante el zoroastrismo, el cristianismo, el judaísmo, y que por eso ha resultado en un Irán tan diverso. Una pregunta también complicada. El Islam chií normalmente a nosotros se nos ha transmitido como una forma de Islam quizás más radicalizada. También fue el detonante de la revolución islámica que puso todo patas arriba. Pero yo creo que con los papeles sobre la mano, el Islam chií incluso puede ser una versión bastante más laxa que el Islam suní, teniendo en cuenta que para las escuelas
musulmanas sunitas, que es, para que no lo sepan, la gran totalidad del mundo islámico. Arabia Saudí sería el gran exponente. La ley del día a día se saca a través del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, y a través de lo que se llama la sunna, la experiencia profética del profeta, la experiencia diaria del profeta. Mientras que para el Islam chiita, grosso modo, las leyes se sacan del Corán, del hadith, de la tradición del profeta y de lo que diga el clérigo de turno. Y el clérigo de turno, por muy atrasado que sea, vive en el siglo XXI. Con lo cual es bastante complicado, porque es más complicado que todo esto. Pero yo creo que en el Islam chiita, al haber más bases interpretativas, digamos que hay más apertura para una persona que sea religiosa. De hecho, están los grandes ayatolás, que son gente a la cual cualquier persona puede adherirse en función de su propia conveniencia. Y sí, los califatos, la influencia persa en los califatos, sobre todo en el Abbasí, fue monumental. De hecho, el califato árabe empezó a resurgir cuando los persas enseñaron a los árabes el arte de gobernar, sobre todo cuando la familia de los barmakíes entró en el aparato califal abbasí. Y mucho de esta herencia persa también llegó al Andalus. Tenemos ahí por ahí un libro muy interesante escrito por un erudito persa exiliado en Francia después de la Revolución Islámica, donde nos habla de toda la influencia que tuvo Persia en el Islam de Andalucía. Los jardines de la Alhambra son los jardines muy parecidos a los jardines que hay en el Taj Mahal, y representan el ideal de jardín persa, que se pueden ver todavía hoy en Kashan. Muchas de las realmente como os he dicho anteriormente, si realmente los árabes conquistaron militarmente a los persas fueron quienes conquistaron culturalmente a los árabes. Sí. Yo no quería irme sin que se hablara de algo que también nos ha traído aquí esta tarde, aparte de esta interesante ponencia. Y es que si estamos hablando de Irán, si estamos hablando de Persia, es porque ha habido una agresión de un país extranjero como es Estados Unidos, donde el señor de la cara de melocotón hace que esos palacios que hemos visto sean derruidos por la avaricia de ese capitalismo, de ese imperialismo americano, que hace que el petróleo sea el detonante de toda esta guerra y sus intereses de las materias primas. Entonces, de eso no quería irme sin que nos dijera cómo se ve en Irán esta agresión de este país extranjero, de estos yanquis, de estos americanos, de estos que no respetan nada, ni el orden internacional, ni nada. Entonces, ¿cómo se ve en ese país? Porque no solamente está Estados Unidos, que agrede a Irán, sino también tenéis la cercanía de Israel con Netanyahu, donde se han liquidado a 16.000 niños de Gaza y parece que no está pasando nada. Y eso no me hubiera gustado de irnos de esta charla sin que ese tema se tratara. Bueno, pues el conflicto de Irán ha alternado este ataque criminal y unilateral, ha alterado la vida de muchísima gente, de estudiantes, ha alterado la vida de los 92 millones de personas que viven en Irán. Sí que es cierto que hay mucha gente que no creía que la sangre iba a llegar al río, en el sentido de que había mucha gente que pensábamos, aunque ya en los últimos meses teníamos una maleta preparada,
no pensábamos que iba a llegar, que las bombas iban a caer en Teherán, pero realmente así ha sido. La gente pues está realmente bastante harta, bastante cansada, porque a los problemas de las sanciones económicas que no han hecho más que año tras año acrecentarse, con lo que eso tiene de problemas para la inflación, para el coste de vida de la gente. Esta última agresión ha provocado, aparte de las víctimas mortales, la destrucción de, por ejemplo, cuantiosos polígonos industriales, los polígonos industriales de la ciudad de Azbin, de Karach, de Isfahan, las acerías, dos grandes acerías que proveían de acero a gran parte de todo Oriente Medio han sido arrasadas, con lo cual el país de la noche a la mañana ha sufrido un incremento del paro de 2,5 millones de personas. Aparte, el coste de la vida, la carestía de los alimentos, el embargo que pesa sobre Irán, pues la gente está bastante cansada y también está bastante con pocas esperanzas a lo que pueda suceder en el futuro. Yo quiero hacer una pregunta. En primer lugar, felicitar por la charla. Y en segundo, hace unos días escuché que una cantante iraní había sido condenada a recibir casi 100 latigazos por haber actuado sin pelo. Y entonces mi pregunta es, ¿es algo habitual castigar a las mujeres así? A las mujeres y a los hombres, por ejemplo, estas famosas sentencias con latigazos normalmente luego en el tribunal se traducen en multas económicas. En todo caso es una sentencia totalmente pues, abusiva, y es uno de los muchos problemas que están volviendo a pasar, porque cuando Irán se ha querido abrir más, y por ejemplo lo vimos en la primera vuelta de Rouhani, la segunda vuelta de Rouhani, perdón, cuando Rouhani ganó las elecciones con el presidente de Irán, con una participación altísima en Irán, diciendo, y en sus mítines que yo estaba, diciendo que había que dejar el Islam en las casas, había que dejar las cuestiones islámicas en la casa de cada uno, y que había que dedicarse a comerciar con Occidente, a vender gas a Europa. Rouhani ganó las elecciones, sobre todo ya habían hecho el pacto nuclear con Obama, se estaban empezando a quitar sanciones, empezaba el dinero a correr por Irán, las turoperadoras podían traer más gente, con lo que eso supone de incremento de divisas. Pues cuando gana este presidente creo que una participación altísima en la segunda vuelta de Rouhani, con este discurso de que había que dejar el Islam en la casa y había que comercializar con Occidente, al mes Trump es elegido en la primera vuelta, y Trump, sin haber hecho Irán nada, rompe el famoso pacto nuclear, y las condiciones, las sanciones que había vuelven a imponerse todavía más duras que antes. Con lo cual, todo esto provoca que el régimen y las sanciones más duras se enroguen sobre sí mismo, y lejos de ayudar al pueblo, se le perjudique. Si antes del ataque de Irán, antes del ataque de Israel hace unos meses, ya en la calle era prácticamente, se veía muy poco el uso del velo, ahora que la situación ha provocado que haya más policías en la calle, que todo esté más controlado, creo que la gente no va a volver a ese grado de libertad que habían tenido hace unos meses o desde hace 2 años para acá, que se habían relajado muchísimo las normas. Estas gentes que pretenden ayudar, lo único que hacen es, desgraciadamente, explorar.
Bueno, primero, muchas gracias, fantástico, me ha encantado. No digo nada que yo creo que no pensemos todos. Yo quería preguntar sobre 1000 cosas, voy a ceñirme solamente a 395 y un pequeño detalle que quizás he echado de menos. La pregunta que es sobre la situación actual, pero no la de hoy día exactamente, sino la de los últimos años. O sea, Irán como país es la mayor potencia chiita. Evidentemente el chiismo es sencillamente, como tú has dicho, es un islam con el que se puede convivir más, porque es más tolerante, admite más tolerancia, depende cómo y cuándo. Pero también es el que respalda a las comunidades chiitas de otros países, que en algunos han sido mayoritarias, como ha sido Irak. Y curiosamente en Irak ganan las elecciones los partidos que representan a la comunidad chiita, cuando todo lo que se montó de la ocupación militar de Irak era para defender supuestamente a estas minorías, y los países occidentales obligan a quien gana las elecciones a dejar paso a un gobierno sunita para evitar continuar con la guerra civil y la promoción del Estado Islámico sunita apoyado por los wahabitas de Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Vale, pero también apoya a un partido considerado terrorista por muchos países, por otros no, como el mismo Líbano, que es Hezbollah, y a los hutíes del Yemen, que tienen sus motivos para estar enfadados porque tuvieron una guerra civil en la cual hubo una epidemia de cólera, que se utilizó el cólera como arma de guerra, con la muerte de 20.000 niños de cólera, porque las tropas saudíes, con apoyo de la ONU, impedían que llegara la medicación. Se habla de los niños muertos palestinos, que es un crimen horrendo, pero nadie ha hablado de los niños yemeníes muertos. No interesaban, no estaban en el candelero o no tenían respaldos internacionales tan importantes de esos niños, que tan niños son como los asesinados en Gaza, por supuesto. Entonces, la situación iraní ahora mismo frente a la política que está afectando a toda la zona, como una Arabia Saudita y unos países del Golfo, que son los que ha bombardeado, donde Irán ha querido demostrar su fuerza atacando a unos blancos o unos aliados del enemigo a los que le puede hacer daño, porque a Israel no le puede hacer daño, evidentemente. ¿Cómo se puede ver una salida ahora mismo cuando el sur del Líbano está en una situación de enfrentamiento permanente? Porque Israel ataca, y cuando Israel deja de atacar, Hezbollah, sabiendo que tampoco va a hacer daño, ataca la población que sufre la del sur del Líbano. Cuando los yemeníes o los hutíes de Yemen también actúan como un aliado de Irán, y por supuesto reconozco el derecho de Irán a defenderse. Entonces, ahora mismo, aparte de que le impacta en la economía del mundo por el problema de Hormuz, pueda llevar a la gente, a las grandes potencias, a pensarse que mejor es elegir la vía de la paz. ¿Qué posibilidad de solución hay, no tanto para Irán como el pueblo iraní, y sobre todo para las comunidades chiitas fuera de Irán, o para las comunidades persas fuera de Irán, como por ejemplo son los tayikos en Afganistán, sometidos a la mayoría pastún, que no para de, por ejemplo, talibanes entre los tayikos, entonces siguen estando sometidos. Entonces hay población iraní fuera de Irán que está siendo sometida, población chií no iraní que está siendo respaldada por el régimen de Irán. Entonces ahora mismo, ¿cómo se ve la situación entre la gente y esa conciencia de ser iraní y la posibilidad de salir con una visión de futuro? Muchas gracias. Sí, complicada la pregunta, pero la solución, pues yo no sé cuál es la solución, no soy afortunadamente geopolítico, creo que la geopolítica es una ciencia aurisecular que está llenando hoy en día las televisiones. La gente ha de saber de historia, ha de saber de lengua, ha de haber conocido el país para poder hacer análisis que pueden llamarse geopolíticos, pero esto de ser geopolítico así de buenas a primeras es un poco complicado. En todo caso, la impresión que me da a mí es que el problema de todo esto
radica en unas cosas que dijo el líder de Irán, que ahora fue asesinado, definió Israel como un proyecto sionista. Y yo creo que los hechos dan la razón. Israel, lejos de ser un Estado, es un proyecto sionista. Y yo no voy a hablar de la destrucción del Estado de Israel porque crea norma el derecho, fue totalmente ilegítima esa ocupación, es una ocupación totalmente ilegítima, pero lo que ha de acabar es la ideología sionista que domina hoy en Israel y que es lo más parecido en el mundo al nazismo. De hecho, sionismo y bueno, muchísimas gracias. Como pensábamos, ha resultado muy interesante. Muchas gracias, Javier, por la charla que nos has dado. Gracias a ustedes por haber dedicado este par de horas a este tema candente. Y les pedimos que estén atentos a nuevas acciones que desde la plataforma Yecla con Palestina podamos emprender de ahora en adelante. Buenas noches.